Quiero la conexión para los demás. Esta tarde estoy saludando a todos los hermanos y amigos de diferentes lugares, ya que tenemos la oportunidad hoy de poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a hacer un espacio para la gloria de Dios. Esperamos que todos aquellos hermanos que de repente están conectados con esta señal de estas redes sociales para escuchar la palabra del Señor, Dios me los bendiga. Bendiga a los amigos y a los hermanos que siempre están pendientes a este programa evangélico, donde estamos transmitiendo del ministerio evangelístico Vida en la Palabra, que estamos representando el Evangelio para bendición a todas las naciones. Y ya no se puede decir tal vez a un solo país, porque hoy con la necesidad que se está mirando tan grande, tan fuerte, se necesita que este mensaje, que esta palabra, la meditación, sea en todo el mundo. Así como los pastores, evangelistas, predicadores más, estamos con esa tendencia de que el mundo sea evangelizado. Pero queremos explicarle al oyente, de repente algunos hermanos que no han alcanzado la madurez de lo que es el vivir para Cristo, en ese camino del Señor. Porque algunos no pueden despertar bien todavía en la vida espiritual, se quedan como a medio dormir. Entonces Dios quiere que nosotros los levantemos, nos despertemos para poder mirar y detectar cuál es el camino más correcto. Porque hoy en día, como dice la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, que vamos a estar titulando esta meditación, esta reflexión de la palabra, en el tema: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué dice la Biblia esta frase tan importante y poderosa? Porque hoy en día toda la gente, todas las sociedades conocen lo que es la palabra, conocen lo que es Dios, conocen lo que es vida cristiana. Pero entre comillas, todo el mundo puede darse cuenta. Pero sí, de repente, en sí lo que dice la palabra del Señor, veces podríamos estar muy lejos de lo que Dios quiere que entendamos de esa bendita palabra del Señor. Bueno, de antemano ya estamos bendiciendo la vida de Nelly Solís, también, que está en contacto con este maravilloso reflexión de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y Dios bendiga a todos los que están escuchando esta palabra. Entonces, en relación, como dice la palabra del Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso lo dice en el libro de San Mateo, capítulo 7, y el verso 21. Antes de tomar esta palabra, quiero que estemos bien concentrados para poder entender qué es la palabra del Señor. Bendiga a Víctor González también, que está conectado con esta red social y escuchando esta palabra. También a Karina Maradiaga. Bendiciones a todas estas personas y a sus alrededores quienes se encuentran allí. Esta palabra tan bella y maravillosa dice en el verso 21 del capítulo 7. Primero quiero orar por esta bendición que haya cabida en los corazones, y ahí sumamente donde está la necesidad, que esta palabra haga un milagro, pueda levantarse, despertarse. Usted que está enfermo, usted que está triste, que está afligido, de repente no haya qué camino coger, hoy esa luz le ha llegado a su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora te estoy pidiendo la bendición y el toque sobre cada corazón, sobre cada vida de diferentes personas
en muchos lugares, tanto aquí en Honduras como en otros países también, donde personas pueden percibir este mensaje, tú puedas hacer un toque a través del Espíritu Santo en sus vidas y puedan hoy entender qué es lo que tú quieres que entendamos de tu bendita, poderosa palabra del Señor. Amén. La Biblia dice en el versículo 21, nos está hablando esta palabra maravillosa, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estoy leyendo la Biblia. La Biblia es la que me enseña, es la que me instruye y me abre un camino lleno de luz para entender cuál es la voluntad de Dios. Porque de repente podemos estar equivocados sobre esa palabra de hacer la voluntad del Señor. Recuerde que hoy en los últimos tiempos que estamos viviendo, máximo ahorita que estamos de una emergencia, toda la gente se está agarrando de Dios, toda la gente, y está bueno, toda la gente quiere que Dios haga milagros, que esta pandemia desaparezca como acto de magia, que todas estas pestilencias, enfermedades y angustias que desaparezca. Todos estamos pidiéndole a Dios y eso es bueno. Pedirle a Dios es bueno, porque no hay otro Dios, no hay quien más pueda escuchar estas oraciones y estas peticiones para que pueda responder solo el Creador del universo. Que de repente ha sentido miedo, temor, y que su cerebro, su corazón se ha turbado, y tal vez sentirá la muerte más cerca, sentirá una aflicción más cerca, pero estos solo son principios. Pero recuerde que la Biblia nos habla sobre todos estos acontecimientos. La gente debe de estar activa con la palabra del Señor. La gente debe de estar activada en la fe, activada en la palabra, que es la que nos da esa enseñanza, nos instruye, nos ilumina ese camino hacia dónde coger. Entonces, en el verso 21 de San Mateo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En las congregaciones, en las calles, por la radio, por las televisiones, por todos lados, usted podrá oír a la gente decir Señor. Cuando decimos Señor, es porque estamos sometidos a un Señor. Ese Señor de nosotros se llama Jesucristo. Cuando yo tengo un Señor, yo estoy bajo el señorío de Él. Y si estoy bajo el señorío de Él, entonces tengo que entender que debo de obedecer. Gloria a Dios. En el verso 21 dice, no todo el que diga Señor, no todo el que diga Señor. Es muy fácil, lo puede decir el que está muy mal. Señor puede decir el que anda muy lejos de Dios, puede decir Señor, pero sin sometimiento. Cuando yo digo mi Señor, estoy sometiéndome a Él, entonces se abre una puerta para que yo pueda hacer la voluntad del Señor. Pero le voy a mencionar 3 cosas de la voluntad del Señor cuando Él dice en ese versículo 21 que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que la voluntad de Dios solo es ir a un templo, a una campaña, solo es orar? ¿Cree usted que hacer la voluntad de Dios solo es ofrendar, dar diezmo y cantarle a Dios? Bueno, todo eso es muy importante, pero yo quiero hablarle de unas potencias más fuertes, de unos frutos más poderosos que está con la tendencia de cómo hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, para hacer la voluntad del Señor tenemos un principio: la obediencia. Cuando estamos dentro de la obediencia, estamos encaminándonos hacia la voluntad del Señor. Pero usted puede estar congregado 1.000.000 de años, o cuántos años quiera usted de repente pensar estar congregado. Pero si usted no es obediente, usted podrá decir Señor cuantas veces quiera,
pero no le justifica que usted está haciendo la voluntad del Señor. Cuando entramos a la obediencia es uno de las identidades del hombre que está sometido a su Señor. Cuando el Señor está tomando el señoramiento de nosotros, que es nuestro Señor, entonces estamos para obedecer su orden. Otra de la voluntad de Dios es amar. Amar es una voluntad. Cuando amamos, tenemos el corazón de Dios en nuestra vida y podemos amar. Ya no va a haber resentimiento ni rencores, porque ese virus, ese mal, esa peste desaparece cuando entra ese amor de Dios. Y cuando entra ese amor de Dios, entonces, hermano, amigo, las cosas cambian. Porque usted, todo lo amargo se le convierte en dulce. Por esa razón, para hacer la voluntad del Señor, no es porque usted llegue a las 5 de la tarde al culto, aunque sea a las 7 el horario. No implica, pero está bien, usted puede llegar temprano, pero hay algo más profundo sobre lo que es hacer la voluntad del Señor. No señalar, no juzgar, son principios de voluntades del Señor. El señalamiento y el juzgar no es bueno. El juzgar y el señalamiento no es bueno. No está en el paquete de la voluntad del Señor. Cuando somos transmitadores de una chismografía, no es voluntad del Señor. Cuando estamos oyendo cosas de este mundo pecaminoso, no es la voluntad de Dios. Mas cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos esa voz del Maestro, ese es un principio de buscar cómo hacer la voluntad del Señor. Por eso dice, para entrar al reino de los cielos, entonces hay reglas. Estas reglas las Dios a través de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que entender qué es la voluntad del Señor. Cuando una iglesia no se lleva con otra iglesia, no es voluntad de Dios. Ese se llama fanatismo de Satanás, del enemigo, del opresor, de la gran bestia, del maligno, del engañador, del acusador. Cuando estamos divididos, cuando no nos amamos, entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando le damos la mano al necesitado, cuando levantamos a aquel que se está ahogando, lo sacamos a la superficie, esa es voluntad del Señor. Entonces, por ahí vamos a ir entendiendo que es voluntad de Dios. Pero cuando no estamos dentro de la voluntad del Señor, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los atrapa el afán de este mundo, el afán de esta vida. Y entonces caemos en grandes conflictos que ya no nos deja hacer voluntad del Señor. Mucha gente en aquel entonces, cuando aparezca el Señor, dirá: Señor, lloré por muchos, se sanaron, echa fuera demonios, Señor, en tu nombre. Pero el contexto dice que nunca los conoció el Señor. ¿Por qué? Nunca estuvieron en el camino de la obediencia, nunca estuvieron en el camino de la obediencia y la santidad a Dios. Un saludo también para Marlon Mejía, hasta los Estados Unidos, y al hermano Abraham Castro también. Bendiciones a todos estos varones que están escuchando esta palabra del Señor, conociendo y entendiendo lo que Dios quiere darlos a entender, que es voluntad de Dios. Que es voluntad de Dios, porque el borrachito podrá decir: Señor, Señor, yo he dado ofrenda al pastor, yo he dado ofrenda a los necesitados. Podrá decirlo el santero, el brujo: Señor, pero no le justifica que hace la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor que para hacerla hay que estar entonces sometido al señorío de Cristo. Pero yo quiero hablarles de un afán que lo aparta de hacer la voluntad del Señor, aparta el corazón, aparta su vida de Dios, y por esa razón no puede él hacer esa voluntad del Señor. Cuando estamos dentro de ese principio voluntario
Ya no es a la fuerza, ya yo no le puedo decir, bueno, usted tiene que dar esto, tiene que dar lo otro. No, ya esa no es voluntad de Dios. Cuando Dios le da en su corazón ese principio, esa revelación, esa palabra genuina que le toca su corazón, entonces usted comienza a ejecutar lo que Dios le está diciendo que haga. Usted hace la voluntad. Usted está garantizado que sí va por un buen camino. Pero oiga bien, hay un afán que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando estamos que no podemos entrar a la voluntad del Señor, tenemos un tremendo mal. Por ejemplo, la codicia puede hacerlo que usted no entienda qué es ser la voluntad del Señor. La codicia es un mal que trae muchos problemas en la vida. Por ejemplo, los millonarios, los que hacen mucho dinero, los que tienen tantas riquezas de este mundo. Dice la Biblia que su corazón está enfermo, porque dice en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, el verso 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, que queremos pretender, queremos alucinar, entonces el hombre de materia desconoce que es voluntad de Dios, sino que esta codicia lo hace apartarse de Dios y le trae muchas cosas muy malas, como decir, he conocido muchos millonarios que han sido rebeldes, han sido duros, porque su Dios de ellos es el don dinero. El don dinero es el Dios de ellos. Pero dice la Biblia, si ganaras todas las riquezas, todos los tesoros de la vida, todo el oro, todas las cantidades de dinero de todas las naciones, y perdieras tu alma, ¿hacia dónde irá tu alma? ¿Y de quién será lo que has proveído? Mas sin embargo, si tu alma está en Cristo, tú eres un ganador de los más grandes millonarios en esta tierra, porque ganaste tu alma. Entonces, el afán y la codicia a muchos han sido trastornados y apartados de Dios, porque ese es un mal que acecha sobre todos aquellos que pierden los estribos para poder hacer la voluntad del Señor. El reino es algo muy importante. Dice que el que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino. El reino es el lugar donde Dios. El reino es el lugar de Cristo. El reino es el lugar celestial. Pero el Señor dice que el reino de Dios también no es comida ni bebida. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, hay ahorita un despelote en la humanidad porque los acecha el hambre, los acecha el miedo, los acecha el temor. Pero los millonarios no tienen ese problema. Los millonarios no tienen ese problema. Pero sí tienen un problema más grande. Porque algunos, tal vez no todos, están apartados de Dios. Y con todos estos conflictos que vivimos, el vivir apartado de Dios es haber perdido todo. Porque el día que muere, dice la Biblia, nada se va a llevar. Nada trajo a este mundo, nada podrá llevarse de este mundo. Entonces el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que dice la Biblia, paz en el espíritu. Eso es lo que busco yo. Lo busco porque tengo necesidades de Dios. Yo no fui bajado del cielo, vengo del mundo, vengo de ese mundo donde hay tanto pecado, donde hay tantos conflictos, pero Él me levantó, Él me perdonó. El hombre se puede levantar de momento que quiera. El Señor dice, si alguno ha pecado, venga a mí, yo lo voy a perdonar. Entonces, dentro de esas voluntades de Dios, es levantarse también. De la voluntad del Señor para entrar al reino de los cielos es volverse a Dios. El sometimiento a la palabra del Señor, para no convertirnos en mercaderes del Evangelio,
sino predicadores del Evangelio. Porque en los últimos tiempos también hay quienes que ya no hacen la voluntad del Señor predicando el Evangelio. Convierten el Evangelio en un mercado, en un negocio, en patrimonio. Pero hoy nosotros estamos entendiendo que aún dice la Biblia en Romanos capítulo 14, verso 17, búsquenlo ahí en su Biblia. Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Estoy leyendo la Biblia, es la que me dice esto. Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Entonces, no podemos hacer negocio. El negocio en la vida espiritual es oración, humildad, sencillez, entrega, evangelización, compartir, perdonar, amar, borrar todas las rebeliones. Porque cuando no borramos esas cadenas, cuando esas ataduras, esas paredes que los dividen, están allí firmes todavía, la bendición de Dios no fluye, porque estamos atrapados. Y cuando dice la Biblia que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad, entonces esas paredes tienen que ser desbaratadas, esas cadenas tienen que ser rotas, como la cadena del odio, la cadena de la envidia, la cadena de la amargura, la cadena de no perdonar. Hay gente por eso andan caminando cabizbajos, porque la carga de pecado nunca la quieren depositar a Cristo. Entonces estos individuos no pueden hacer la voluntad del Señor, aunque canten, dancen, estén tantos años en una congregación, pero con estas ataduras, con estas cargas, no podrán entender cómo hacer esa voluntad del Señor. Cuando los humillamos y buscamos en el Espíritu, Jesús dijo una palabra en el libro de San Mateo, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dos palabras muy importantes. Oiga, qué importante. ¿Podrá usted someterse a ese principio de ser humilde, a ese potencial de ser manso? No es fácil. Dice la palabra que cuando el diluvio venía, Dios miró por todo el mundo, por toda la tierra. No pudo encontrar a un hombre tan manso como aquel varón Noé. Fue tan manso. Qué lindo una persona mansa. Da gusto hablar, da gusto transar una palabra. La mansedumbre del Señor es un fruto del Espíritu. Estoy saludando también al hermano presidente de la Iglesia Asamblea Filadelfia, Luis García. Dios bendiga a este varón. Allá por Progreso, también a Sonia Antunes. Sonia Antunes también. Bendiciones a todas estas personas, ministros, evangelistas, pastores. Dios me bendiga grandemente. Entonces, cuando estamos con esas cadenas, el mundo no camina. El mundo no puede ser la voluntad de Dios. Cuando están esos rechazos, esas amarguras, esos dolores, esas enfermedades. Según la ciencia médica, cuando hay tanto pecado, viene el cáncer, vienen los tumores, viene, por último, dice Romanos 6:23, la muerte. La muerte, allí termina todo. Por eso, los principios para hacer la voluntad del Señor, dos palabras dijo el Señor, Jesucristo. Oiga, qué importante, sean mansos y aprendan. Las cosas es aprender. Usted no nace aprendido desde que sale el vientre de su madre. Dios le va a enseñar a través del caminar cristiano. Usted tiene que aprender a ser manso, humilde. No significa que nosotros, tal vez nuestros rostros sean muy serios. Usted sea serio, pero no. Dios habla de la humildad del corazón adentro, la sencillez por dentro. Y usted va a entender qué es hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, estamos cumpliendo entonces. Estamos cumpliendo esos principios maravillosos, esos potenciales. Hay gente que no le hallan sabor en el Evangelio porque andan amargados, andan con problemas, con conflictos, huyen de Dios, no quieren leer, orar ni tener comunión con Dios. Entonces están totalmente muy mal. Tienen que tener un consejero, un mentor para que usted pueda salir de ese atollamiento. Hay quienes que no pueden perdonar.
¿Cómo podrá hacer la voluntad de un hombre de Dios? Puede dar todo, mire, si da su casa, el apóstol Pablo dijo, si aunque diera mi casa, diera todo, hasta mi vida, a ser quemado, y si no tuviera amor, ¿en qué me sirve? Entonces, la voluntad de Dios es tener amor también. Y ese principio bíblico, ese amor, Pablo lo habló claro. Pablo fue un hombre destacado muy fuertemente, los deja grandes ejemplos. Él dijo que para él, porque un día lo amenazaron a muerte. Hoy a nadie han amenazado de muerte. Aquí no me he dado cuenta que un pastor, un evangelista, haya caído preso por causa del evangelio. Ay, caen unos presos, pero no es por eso. No. Caer preso por el evangelio en una Bartolina, en un presidio por el evangelio, son otros niveles, son otros potenciales. Hay algunos que caen presos porque son malcriados, no tienen principio de Dios. Pero Pablo, cuando cayó preso, no fue por malcriado, no fue por mal, fue por un hombre que hacía revolución con la palabra, revolución al pecado, revolución a las aldeas, a los caseríos. La iglesia de hoy, para hacer la voluntad del Señor, tenemos que someternos a esa humildad, a ese principio de humildad. Ser humilde no significa ser tontito, sino que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted falla, hace un error, una falta. Usted viene a Cristo y le dice, Señor, perdóname. Perdóname, no quiero volverlo a hacer. Porque usted es inteligente. Usted no se queda caído. Usted se levanta. Usted se levanta, se incorpora y camina. Porque los soldados de Cristo somos combatidos. Y cuando somos combatidos y abatidos, a golpes, a lanzas, a bombas atómicas, bombas nucleares, usted se levanta, el pueblo se levanta. Los levantamos para seguir adelante, avanzando, como dice el libro de Hebreos, que hay que apagar todo dardo del enemigo, todo fuego del enemigo, cuando somos sometidos al señorío. Si usted está sometido al señorío de Cristo, saludo para Vanessa Maradiaga también. Si está sometido a Cristo, usted recibe grandes potenciales. Hay gente que se preguntan, ¿el evangelio es muy difícil? No, no es difícil. Eso es como la práctica de un trabajo, un oficio. Si usted practica mucho, usted va a hacer muy fácil lo que está aprendiendo. Pero en el evangelio, por ejemplo, tenemos un principio. Si usted no acostumbra a dar, si usted no acostumbra a compartir, para usted se le va a hacer difícil dar. ¿Me está comprendiendo? Para usted va a ser muy duro compartir porque usted no lo practica. Pero cuando usted lo practica en su humildad, entonces usted se le va a hacer fácil dar. Se le va a hacer fácil levantarle la mano a alguien caído. Se le va a hacer fácil levantarle la moral a alguien. Esa es hacer la voluntad del Señor. No crea que solo es cantar. Cantar es bueno también. No crea que solo es así como nosotros predicamos en las calles, que predicamos en los caseríos. Salimos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero no solo eso. No solo eso. Es hacer lo que la Biblia dice. Ver al necesitado, el que tiene sed, dale agua. El que está desnudo, dale su ropa. Pero hoy mire lo que está haciendo la humanidad perdido del camino del Señor, de la voluntad de Dios. Dándole por colores, dando ayudas por colores, dando ayudas por... No, esa no es voluntad de Dios, esa se llama voluntad material, mundana, de este mundo. Dios no tiene color para ayudar a alguien. Él tiene amor. Y esa es la voluntad. Por eso dijo Jesús. Dice así: no todo el que me diga Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad. El que hace esa voluntad. Cuando estamos dentro de esa voluntad de Dios. Bendiciones para Eduardo Aguilar también. Bendiciones allí. En todo su hogar también, al hermano José Núñez también hasta Lanchito. Bendiciones a todas estas personas que están conectadas mirando este video, esta reflexión de la palabra, que hoy los vamos a levantar. Hoy vamos a decir, de lo poco voy a compartir, de lo poco voy a perdonar, de lo mucho voy a dar y de lo poco también todo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, Colosenses capítulo 3, verso 17, dice que todo lo que hagáis hay que hacerlo en el nombre del Señor. Cuando va con ese sello del Señor, su semilla que siembra, su semilla que usted da, esa semilla trae fruto.
trae fruto a 100 por uno. Cuando cuerde usted está siendo bendecido, no se da ni cuenta por qué. Porque sus semillas han sido bendecidas, prósperas, han dado fruto, porque esa es la voluntad del Señor. Pero hay quienes que tienen las cantidades, las montañas de bendiciones, no comparten. Y están en las iglesias, son miembros, son líderes, hasta son de repente predicadores, pero no comparten con nadie. ¿Cree usted que esa es voluntad de Dios? ¿Cree usted mirar al necesitado y no darle? ¿Cree usted que usted está haciendo voluntad? Pruebe. Diga, Señor, hoy quiero liderar en esta humildad, liderar en este ministerio, liderar en amor, liderar en humildad, para que usted y yo no seamos atrapados en este mundo, en una codicia, en un afán, sino que tengamos ese principio de Dios. Cuando tenemos todos estos principios de Dios, entonces nosotros los preparamos más. Ya podemos ver mejor la gloria del Señor. Ya no vamos a ver al mundo. Porque cuando los descuidamos en el camino del Señor, hay veces que el mundo está entrando tanto por la vista. Y eso nos perturba que hacer la voluntad del Señor. Otro principio, nuestro oído, lo que oímos también. Hay gente que le gusta oír más lo del mundo, pero lo de Dios no. Por eso está más lleno del mundo y menos de Dios. Usted tiene que oír más la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice que por el oír viene la fe, y la fe por la palabra del Señor. Hay gente que están muertos en la fe, no tienen fe. Ahorita en esta pandemia, en esta epidemia que estamos viviendo, hay gente que están más graves que ni por la enfermedad porque no tienen fe. Viven del temor, del miedo, y eso está atormentando en el mundo entero. Estos bárbaros de este mundo impío los inyectan fe. Al mundo al que se deje le inyectan fe y lo tienen todo atormentado, con miedo, con temor, que no quiere asomar ni la nariz por la ventana porque está atormentado. Pero ¿qué dice el Señor? No temáis, manada pequeña, lo que los hombres os pueden ser. Teme a aquel que destruye hasta el alma. Entonces, a este mundo, a los secuaces de este mundo, no tengamos temor, tengámosles respeto a Dios. También un saludo para Nilson Padilla, también que está conectado con esta bendición, este mover de esta palabra que estoy transmitiendo desde Tocoa, Colón. Me alegro que también es un familiar también, ¿verdad?, de mi esposa. Bendiciones allí, que Dios pueda bendecirlo, pueda aclararle la mente también para que ese evangelio tenga raíz en su vida. Todos estos principios son muy importantes. Vale la pena también. ¿Qué otra cosa dice el predicador? Después de lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos en nuestra boca, tiene que haber mucha palabra del Señor. Mucha palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la que lo sustenta. Por eso siempre pienso yo que la palabra es el alimento. La palabra es el pan a diario. No son las hamburguesas, no es la comida. El pan del alma es esta palabra de Dios. La Biblia, la Reina Valera, esta es la que estoy predicando. Entonces, lo que hablamos, cuando usted habla, usted se identifica qué es. Usted me oye hablar a mí, solo palabra del Señor, dice usted, este hombre es un predicador. Este hombre sabe de Dios y vive para Dios, porque solo hay palabra del Señor. Porque aún hay creyentes que no viven este principio, tienen más palabra mundana del mundo, de Dios. Así es difícil hacer la voluntad del Señor. Usted tiene que entrar a esa bendición de cómo hacer esa voluntad del Señor. Recuerde, ya la Biblia nos ha dicho, no todo el que me diga Señor, estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino. Hay una entrada, sino el que hace. Escudriñemos, busquemos qué es hacer voluntad del Señor. Pregunte a los pastores, a los evangelistas, predicadores, a su pastora, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? Y es que yo ya diezmo, ya ofrendo, ayudo a los necesitados. ¿Qué más? ¿Qué más hay de...? Mire, usted empieza a entrar en ese nivel, usted va a ser bendecido. Entonces vale la pena
todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor, eso nos da la facultad de entrar al reino. Hay un texto en el libro, siempre la Biblia, hablando de la Biblia, yo solo hablo de la Biblia, no hablo de otra cosa. San Mateo capítulo 6, el verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Está siempre hablando del reino. Acá en San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, ninguno que no hace la voluntad no podrá entrar al reino de los cielos. Ahora acá en Mateo dice, mas buscar. Entonces usted tiene que hacer un principio de la búsqueda. Usted tiene que buscar donde predican, quién predica, oír por la radio, por la televisión, por todos medios oír esa palabra, hasta que haya un milagro. Usted oyó esa palabra y hubo un milagro en su vida. Yo así escuché el evangelio, lo leí, lo recibí, y yo soy un hombre muy feliz. No le digo que no tengo conflictos, no tengo problemas. En este mundo hay conflictos, pero tenemos el Maestro. Él lo sostiene con su brazo derecho. Él no lo deja perecer. Él no lo deja que pasemos pérdidas, sino que ganamos. Busca primero el reino sobre todo. Lo primero es lo primero. Primero que el trabajo. Primero que la misma vida. Primero que todo, que este mundo. Primero Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice que antes que... Esto lo habla en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice que Dios crió los cielos y la tierra. Pero antes usted ya estaba en el plan, en el corazón de Dios. Ya estaba en el corazón de Dios. Entonces, con todos estos principios, ¿cómo podríamos perdernos nosotros? Dejar de hablar. Porque hay quienes que también hablan mucho por encontrar fama y codicia. Codicia y fama. La fama no sirve. La fama es de este mundo. La fama es de aquí. La fama no sirve. La fama pasa. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tome esa palabra. Viva esa palabra. Entremos en ese camino de la palabra. Mirará usted que es el mejor camino para hacer la voluntad del Señor. Tengamos ese conocimiento. Que nuestro hablar siempre sea esa palabra del Señor Jesucristo. Y donde usted ande, en cualquier punto de la tierra, a donde quiera que se encuentre, si usted está conectado con Dios y usted va buscando cómo hacer la voluntad del Señor, usted está abriendo la puerta de los reinos. Abrir la puerta de los reinos, no solo lo decir, yo soy creyente. Y creen hasta los demonios, creen los brujos, creen los santeros, los espiritistas. Toda esta gente cree, pero hay algo más potencial en creer en el Evangelio, donde hay milagros, donde los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y ese Evangelio no es de aquel Evangelio triste, derrotado, no. Le estoy hablando de aquel rubio nazareno, aquel que lo sepultaron, tuvo 3 días sepultado y al tercer día levantó. Y dice la Biblia que trajo cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, ministerios, para que predicamos esta palabra, como la cual hoy yo lo estoy haciendo, predicando ese evangelio, porque somos del ministerio, somos desde el ministerio de Dios. Sea usted también de los grandes pregoneros, de los grandes guerreros en Cristo. Levántese, camine. Voy a estar haciendo una oración a la final, por si allí en sus casas, donde cualquiera que me esté oyendo, una oración de milagro y sanidad o de reconcilio con Dios. Hoy es su día. Las puertas del reino están abiertas. Ese reino es Cristo. Ese reino es Dios. Allá dice que Él se fue a prepararnos moradas. Las moradas son habitaciones. Cuando Él se fue, dice los apóstoles que lo miraron ir, de repente se pusieron tristes. Se pusieron tristes porque ya andaban solos. Pero qué bueno que Dios, su Hijo, lo preparó y le dijo, a ellos mismos le dijo, miren, así como ustedes me miran que yo me voy, voy a regresar. Voy a levantar mi iglesia. Sea usted, amigo, parte de ese levantamiento.
que cuando venga Cristo a levantar su pueblo, usted sea también de ese gran levantamiento del pueblo del Señor. Bendiga a Elizabeth Serna también. Bendiciones, sus niños, su hogar, su esposo también, que está en sintonía de este programa. Quiero decirle que la venida de Cristo se acerca. He estado mirando cosas muy tremendas. Y usted, amigo, piense, se acerca el Señor. Tantas cosas que están ocurriendo en esta tierra. Se acerca Cristo. Busque del Señor. Pídale perdón a Dios. El brujo, pídele perdón a Dios. Ya no vuelva a hacer eso. El asaltante. El que está metido en crímenes, en asaltos, en cosas malas. Los que están metidos en cosas horrendas. Sálgase de allí. Sálgase de la cueva del enemigo. Véngase a Cristo. Pídale perdón. Porque Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Él está allí donde está usted. Está en todo lugar para que usted pueda pedirle perdón. Mi deseo es que usted sea restaurado con esta bendita y poderosa palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos aquellos que se conectaron a oír este mensaje. Espero que el Espíritu Santo los haya tocado, les dé revelación, que esta noche que no puedan dormir por estar soñando que Cristo viene. Que no puedan reconciliar su sueño hasta que miren una revelación de Dios y digan, es cierto lo que dijo el hermano Armando Maradiaga desde Tocoa, Colón, Honduras, para todo el mundo entero por estas redes. Que esta noche Dios le visite, que sea en sueño, porque usted no quiere entender de muchas razones, no sé cómo podrá entender usted. Se le pone muy fácil el mensaje, se le ponen cosas muy fáciles, pero a usted se le haga difícil. Pero ya le dije, practique, para que no se le haga costoso. El que más practica, más aprende. Cuando usted practica más a servir a Dios, más fácil se le va a hacer el evangelio. Así que este ministerio que estamos, ministerio evangelístico, Vida en la Palabra, que estamos dirigiéndolo con el hermano también, Abraham Castro, mi familia también, mi esposa, mis hijas, porque todas son parte del ministerio también, porque cada esposa, cada hijo, cada familia de un predicador son respaldo, igual que la vida del hermano Abraham Castro también, sus hijos, su esposa también son respaldo, de cualquier manera son respaldo, porque ese es el fundamento, la familia es un gran fundamento. Así es que esta preciosa tarde voy a hacer una oración para aquellos que se reconciliaron y aquellos que ya por fe recibieron su sanidad en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Bendiga a todos aquellos que se conectaron. Ese mal, ese problema, esa dificultad, Señor, ese temor, ese miedo, esa perturbación, Padre, eso que no entiende, Padre, ese mal, esa dificultad, sea el Espíritu Santo, sea el ángel, seas tú que estás allí tocando. Y bendiga a aquellos que se reconciliaron, que volvieron a ti, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús se disipa toda enfermedad, todo dolor. Lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque he predicado tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así que estaremos invitándolos a ustedes, hermanos y amigos, y así todos aquellos que tienen hambre de escuchar siempre esta palabra, ya que los que están en los Estados Unidos, bueno, me están mirando desde acá Tocoa, tal vez ya no me miraban en persona, pues ahorita saludo para todos los hermanos, amigos, familiares, sobrinos, primos, hijos y de todo, de todo. Así que esta preciosa tarde estamos de aquí de Tocoa, estamos con una temperatura algo caliente y estamos, pero estamos felices aquí predicando desde las cabinas de aquí de mi casa. Tenemos el ministerio de la predicación del evangelio. También usted puede hacerlo de su casa, hermano, pastor, evangelista, profeta, maestro. Mire que este evangelio no se puede tener. Se cerraron los templos, pero ahí vamos metiéndonos por otro ladito, predicando el evangelio, por las emisoras, por estos medios, por estos canales. Pero el evangelio no está preso, ese no lo puede meter preso nadie. Nadie lo puede tener, ninguna revolución, nada, absolutamente nada. Así que en esta tarde le saluda su hermano, pastor y evangelista. Dios me ha llamado a predicar su palabra.
fácil, pero con Cristo se puede, porque de repente los golpes del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo, los golpes que el enemigo pega son fuertes, casi a matarlo. Pero grande la misericordia de Dios, que cuando amamos a Dios, como dice Romanos 8:28, todos los ayudan a bien, todas las cosas, hasta de un tropezón que usted se dé, le va a ayudar a bien, porque es promesa de Dios. Eso habla en Romanos capítulo 8 y el verso 28. Así que todos los ministros también, pastores de la iglesia Asamblea de Filadelfia, también le estoy saludando, esperando que también el hermano Armando López sea sanado en el nombre del Señor, que su pie, su ojo, su cuerpo, todo sea restablecido, porque es un hombre que predica la palabra y no podemos, los predicadores, pienso yo que seremos los últimos que debemos de estar así, tenemos que estar sanos porque tenemos que estar predicando el Evangelio. Y en el nombre de Jesús también espero que Dios esté operando y esté dando restauración en su cuerpo al hermano Armando López, a quien tocó de ese gran accidente que tuvo. Y así que sus familias también se han bendecido, los demás que se accidentaron ahí en ese accidente también, sus familias, tengan paciencia, Dios les bendiga. Las cosas que ocurren, bueno, solo Dios sabe por qué ocurren esas cosas, y no debemos de murmurar, solo debemos de darle gracias a Dios en esta preciosa tarde que ha estado tan calurosa, pero con esa calor estamos alegres, estamos muy felices. Así que muchas bendiciones, hasta luego, y estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Armando Alcides Maradiaga.